Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes esta especie. Esto viene a ser ya como un ciclo, ¿no? Como una vez cada tanto nos reunimos a dialogar, a analizar los hechos que están sucediendo, porque no nos da el tiempo para sentarnos. No, y esto es cierto, no da el tiempo para sentarse a hablar de determinados temas. Y es necesario hablar en profundidad de determinados temas, o por lo menos intentar profundizar. Estamos intentando. Porque si no, es todo livianito. Es todo muy livianito. Y por ejemplo... No vaya a meter el chivo ahí. A propósito de que la... No. Ya es malo. Que a la gente le queda otra cosa. ¿Cómo con al aire? Bueno, liviano. Liviano. Algunos de los mensajes que quiero cumplir. 509, que nos habla de que bueno, el Día de la Mujer no es el día de todas las mujeres en general, sino de las mujeres trabajadoras. Habla de la lucha del origen. Claro, decía, se volvió un poco comercial en algún momento. Y el otro, a propósito de lo que apuntabas hoy, Emilio, de quienes se movilizaban 20 años atrás, 30 años atrás, la pionera en Florida fue la señora Isabel Langón. Chamberlain. Isabel. Claro. Lizzie Langón. Lizzie Langón es una contrariedad. Porque es contradictorio, pero bien, ¿no? Pero bueno. Ejemplo de lo que hablamos hoy. Con plenario de mujeres del Uruguay. Siempre me lo remarcaba y fue en plena dictadura. Me lo remarcaba una mujer a esa contradicción, ¿verdad? Y ella después hacía un comentario acerca de que ella cuando misma. iba una pareja en un automóvil, una ex compañera de trabajo, tiene que ir manejando el hombre. Porque cuando va el hombre al lado y la mujer manejando, ellos parecen unos idiotas. Entonces, bueno, respira hondo. Y otra vez. Y otra vez. Hablamos hoy vimos la nota, habíamos leído el adelanto a través de Twitter de TV Más Noticias. Va a estar colgada en un ratito. Una entrevista con Viviana Pérez, Exacto. quien fuera secretaria de la agrupación Manuel Oribe y fue la cesaron en su trabajo. La cesaron, la despidieron. Pero ella fue más allá del hecho del cese del trabajo, Sí. por este alejamiento. Por eso es que decía antes de la pausa que el alejamiento de José Andrés Arocena de la agrupación Manuel Oribe tiene distintas repercusiones. Muchas aristas que no nos va a dar el tiempo hoy para tratarlas tampoco. Produjo un Pero movimiento interesante. Esto además. de Viviana Pérez, que era secretaria de la agrupación Manuel Oribe, que fue exactamente lo que pasó. Bueno, Viviana Pérez, por lo que manifiesta, vamos a hacer la aclaración, a mí me sorprendió tener, particularmente en el día de hoy, llamados para cuestionar algunos adjetivos que utilizó la misma Viviana y que nosotros reprodujimos al respecto. En vez de, yo esperaba algún llamado para reconocer el problema, la situación. O para desmentirla. O para desmentirla, pero fueron llamados para cuestionar, otros fueron llamados para solicitar la nota aquí en el canal. Es un detalle que se está manejando internamente, pero hubo un llamado para solicitar la nota. Bueno, Viviana Pérez manifiesta que fue maltratada y sufrió discriminación. Cuando hicimos la entrevista, va a estar colgada en las redes, en el canal de YouTube de TV Más, en un ratito nada más. Cuando hicimos la entrevista, se lo reconsultamos de alguna manera, no porque no creíamos en su palabra, obviamente, por algo hicimos la nota, sino para confirmar de alguna forma con ella misma, que era la fuente que teníamos en ese momento, el hecho. Y ella afirma que sí, que se sintió discriminada, que vivió momentos un tanto adversos allí y que considera de alguna forma el maltrato por situaciones que, insistimos, ella misma explicó cuáles fueron esas situaciones. Por ejemplo, hubo un cambio de cerraduras en su lugar, en su ambiente de trabajo, concurrió al otro día, no estaba enterada de ese cambio de cerraduras y quedó con la llave en la mano. Sí, fue a trabajar y no pudo entrar. Fue a trabajar y no pudo entrar. Ella esperaba una comunicación, una cierta formalidad respecto de quién consideraba que era su empleador o la persona a quien respondía respecto a esta situación. Bueno, que me despida él, que es el que maneja la situación, y no fue así, la despidió otro. Hubo otras situaciones, además, que ella manifiesta en una suerte de que tenía que hacer una tarea en forma específica y no otra, y ella citó como ejemplo de eso es cuando se tomaban imágenes dentro de la Manuel Oribe. Yo no tenía que recortar fotos, como a veces decían que había que recortar para que tal o cual no saliera en la imagen.
Y así enumeró algunas más allá otras. de Usted la escuchó, sí, no, ¿no? Yo la escuché. Más allá de todos estos datos que estás brindando ahora, les recomiendo ver la nota. Sí, ya vamos a repasar. Ojo, veamos. Esperamos respuesta de quien. Y si estamos abiertos, no tuvimos tiempo porque vinimos justo cuando estaba saliendo la nota como para llamar a alguien para que pudiera refutar o decir, no, lo que está diciendo Pérez es verdad o es mentira. Insisto con lo que le dije, los llamados que hubo fueron para, tengo entendido, no a nosotros directamente, sino a otras fuentes, para cuestionar cómo adjetivó Viviana Pérez respecto del caso, por un lado, y por otro, aquí particularmente, para solicitar la entrevista que le estuvimos realizando en el día de ayer, a propósito. Bien. Bueno, quien quiera hablar del tema... Estamos acá, a la orden. A la orden. Los esperamos, pero esos son los hechos contados por Viviana Pérez. Bien, y esto es un coletazo de la decisión de José Andrés Arocena... Perdón. De alejarse de la 62. Ahí está. Y una de las explicaciones que le dan a Pérez tiene que ver con que, son términos complejos, Emilio Martínez. Usted abra ya el paraguas. Porque una de las explicaciones que le dan a Viviana y que le cuenta a ella es: vos sos empleada de José, andate con José. La acotación que vamos a hacer aquí, para quien no haya visto la nota, es que cuando Viviana Pérez estuvo trabajando en negro durante mucho tiempo. Exacto. Por lo que ella cuenta. Y ella cuenta además... aquella denuncia que hubo contra, ¿se acuerda? La secretaria de Asamblea Uruguay. Una situación similar. Una situación similar. Sí. ¿Qué pasa? Ella cuenta los años. José Andrés Arocena se hace cargo de pagar lo que corresponde al BPS y el resto y el salario, evidentemente, por lo que ella dice, se le ocurrió a la agrupación Manuel Oribe. Exacto. Hasta que en determinado momento, después que Arocena se va, le dicen: no vengas más. Andate. Vos sos empleada de José, andate. Y eso es una consecuencia en que se cristaliza como un hecho tangible del impacto de la renuncia a la agrupación Manuel Oribe y a los lineamientos políticos que en la agrupación Manuel Oribe se dan de José Andrés Arocena. Que además, pocas horas después de esta decisión, recibe nada más y nada menos que el espaldarazo de la bancada del Partido Nacional para tenerlo a él como representante en la vicepresidencia de diputados. Y ayer sorprendió. Y no es un hecho menor. Ayer sorprendió. Porque además no es un hecho menor la forma en la cual se refirieron, que no es por alcahuetes ni por pasarle la mano, muchos de los legisladores que hablaron, porque muchos de los legisladores que hablaron los conozco. Yo se los mostré hoy. Los conozco. Y sí que hay un discurso real, no para la tribuna ni para que queden actas. Hablé bien de Emilio Martínez porque somos colegas, hablé bien de Alexis. No, hay un respaldo político. Aquella idea que se había instalado bajo cuerda de que José Andrés Arocena no era nadie sin la agrupación Manuel Oribe, los hechos hoy en día están, al menos al día de hoy, demostrando lo contrario. Que José Andrés Arocena fue electo diputado por la agrupación Manuel Oribe, con los votos de todos los sectores que conformaron la Manuel Oribe. Recordemos aquella lucha interna que tuvieron para ver quién era el candidato a diputado, en el cual salió airoso Arocena. Bueno, hoy la realidad, si uno la lee fríamente, dice, bueno, no está tan solo. Ustedes fueron los únicos. Bueno, el único medio que único medio que estuvo allí fue TV Más haciendo esta cobertura. Esta cobertura por una invitación. Accedimos, teníamos los tiempos, no siempre sucede. Vamos a aclarar esto. Seguramente hasta nos encantaría participar de las interpelaciones muchas veces, pero supuesto, no siempre se puede. Bueno, en esta oportunidad se pudo, y lo que vimos fueron dos o tres apuntes. Por un lado, las barras del Parlamento con más de un centenar de floridenses. Gente que viajó especialmente. Bien. Pero había más gente. Había me dijeron. Empresarios, varios empresarios conocidos del medio floridense, empresarios que aquí en la mesa, por ejemplo, todos conocemos y que conocen mucha gente. No los voy a nombrar por una cuestión de su intimidad y que no. Bueno, fueron a un ámbito donde había cámaras. Fueron a un ámbito público, pero es más, creo que hasta corresponde decir, mire, estaban fulano, me encanta.
No sé, yo qué sé. Creo que se ven en las imágenes. En la barra. ¿Sabes qué, Emilio? No quiero que se mezcle. Que se mezcle la política. El hecho. Que lo dice porque es. Bueno, pero es un hecho político. Es un hecho político, ¿no? Apunta agrega al hecho político el estar presente en un momento tan especial para Arocena, que lo acompañen, por ejemplo, ex integrantes de gremiales rurales. Ex integrantes de gremiales rurales. Algunos hoy líderes de gremiales rurales. Varios. Hay que ver, ¿no? Siempre hay que ser muy delicado, muy cauteloso, porque son contextos, puede darse como una señal de apoyo a este sujeto con el que de repente estuvieron trabajando durante 10 años, exacto, independientemente de del lugar de hoy, de los devenires. Entonces, ¿me entendió? No sé, desconozco pero hay que leerlo con cautela. Bueno, y lo otro que sucedió fue un respaldo. Más allá, lo estuvimos conversando con Alberto por su experiencia, obviamente, en el desarrollo de ese tipo de coberturas en años anteriores, Alberto. No voy a hablar de años, tranquilo. No iba a decir la década. Estoy acostumbrado. Alberto tiene 40 y... La década del 80. 40 y 10. 40 y 10. De que más allá de que es de estilo, de que se vote al propuesto, ayer algunos legisladores destacaron que se estaban produciendo algunos hechos que no eran normales, como que la mayoría, incluidos los representantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, hayan tomado la palabra para justificar su voto y elogiar, no sin antes marcar las diferencias con Arocena y con el partido de Arocena, sí elogiar su tarea. Uno de ellos... Porque lo pueden hacer un representante por bancada. Exacto. Y listo, y cumplen y quedan bárbaros. Uno de ellos fue el diputado Carlos Rodríguez, que marcó, insistió y recalcó. Las tuvimos y las vamos a seguir teniendo, pero una cosa no quita la otra. Y en general hubo en los corrillos después del Parlamento otras conversaciones que tuvieron que ver, y ahí sí, Alberto, voy a lo suyo, con el hecho político. Quienes leyeron más directamente, porque están allí todos los días, como hecho político esto que pasó con Arocena. Emilio, ¿te pareció? Emilio Martínez, ¿no? Yo lo quiero escuchar a usted. Con Arocena en cuanto a la salida. Todo lo que ha sucedido. Todo lo que ha sucedido. Todo lo que hemos relatado. ¿Cómo lo hizo? No, porque la interesante es la visión de Emilio, yo digo, porque Emilio tiene que poner la cabeza siempre en Florida, pero para contarle a todo el país a través de la radio del Sodre qué es lo que pasa. Entonces uno ahí se posiciona de una manera diferente frente a los temas. No, pero hay que tomar en cuenta, me parece un elemento fundamental. Arocena es una figura que nace producto de una necesidad. Arocena no llega, o sea, José Andrés no llega producto de un trayecto que recorre de militancia y demás, no hay carrera política. Más allá de la militancia. Hablan de los diferentes tipos de carreras, que son las estáticas, las ascendentes. Y en el caso de Arocena pasó de una cuestión totalmente estática, ¿no? Porque él simplemente era figurar en la lista. Si había que ir a dar una mano. A dar una mano en una actividad, él iba a dar una mano, pero nunca en la primera fila. Desde la década del 80, la recuperación democrática, siempre estuvo en las listas, siempre estuvo figurando, siempre estuvo apoyando, pero sin ningún tipo de aspiración más. Era un actor más independientemente de la aspiración que pudiera tener su padre. Era un extra. Sin embargo, con la muerte de Andrés Arocena, después, incluso recuerdo un acto que hubo en el que José Andrés lee una carta muy emotiva y demás, pero nosotros no tenemos que olvidar que esta 62 no es la 62 del año 2005. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Cuando estamos hablando del primer gobierno del Frente a nivel nacional, la peor crisis de credibilidad de los partidos tradicionales, post-crisis 2002, a nivel nacional. Otras figuras vinculadas a la 62 también. Y el gobierno, yo me animaría a decir, más corrupto de la historia, por lo menos que tenga registro, o con mayor nivel de irregularidades, se termina con el intendente procesado con prisión, de Florida, del departamento de Florida. Igual así, Arocena, cuando se presenta a la reelección, pierde
por escaso margen. Por 200 y algo de votos. Es más, no es menor tampoco, hay que ver los votos. Fue más votado. Pero aparte tuvo más votos el Partido Nacional que en la elección cuando salió electo. Exactamente. Bien, a lo que voy es, pasa la gestión Giacchetto, después de aquella debacle, y queda siempre una duda, y es, había quedado la duda en los anteriores 5 años si Enciso podría llegar a suplir, a mantener el liderazgo de la lista 62. Y lo confirmó. Y para mantener aquel liderazgo, la presencia de la figura José Andrés Arocena, mantener el apellido del líder histórico del 62, fue fundamental. Era vital, sí. ¿No? Entonces, en toda actividad en la cual aparecía Enciso estaba José Andrés Arocena. Digo, pero entonces, este Enciso, que con todos sus méritos, también se apoyó en aquel bastón, apellido Arocena, en su momento. Le fue necesario, fue una jugada, bueno, como quieran, estuvieron de acuerdo, no es que uno usó al otro. Lo que sí pasa es que si ustedes miran figuras del Partido Nacional de mayor edad o posibilidad de ascendencia sobre un electorado, Enciso se encargó, quizás estratégicamente, quizás por darle oportunidad a nuevas figuras, de radiar. Quedar él como figura principal, él como... sin nadie que le haga sombra. Y personas que cumplan, hablamos la otra vez de la lealtad. Y la otra vez se ponía aquel ejemplo de los soles, que hay soles que están juntos, y otros que tienen en torno al planeta. ¿Y a qué pasa? Hay una figura que brillaba, tenía su propia luz. En algún momento iba a pasar. Era simplemente mantener al margen, hasta tanto se iba a desprender. ¿Y el momento, Emilio? ¿Cómo ves el momento? Digo, el ahora en el contexto. Yo creo que fue una situación obligada. Es el momento donde Enciso decide... Porque coincide con algo que hace Enciso también. Sí, coincide el momento en el que Enciso decide formalizar, porque él ya es una figura nacional hace rato, ¿no? Y siempre hablamos de que utiliza el aparato de la Intendencia, el aparato publicitario de la Intendencia. No olvidemos que, como en los populismos de Latinoamérica, se utiliza la imagen del presidente como pasó en Chávez. La imagen de Chávez conmigo con un artículo que hice sobre el gobierno populista de Florida. Es la verdad. Yo lo manejé hace 5 años ya, porque justo estaba haciendo un trabajo sobre neopopulismo y estaba leyendo sobre eso, y tiene mucha característica. Él admite, aparte, cierta cercanía, o sea, afinidad con el peronismo, con el chavismo, no se olviden que el primer, lo hablamos la otra vez, con Chirino, el embajador de Venezuela. Entonces utiliza esa imagen de... una embajadora de Cuba o algo. Bueno, a lo que voy es, él utiliza su imagen, gestión Enciso, no es la tendencia. No es la intendencia, a veces la gestión Enciso, pero se parece su nombre, y esto para el republicanismo no es algo que sea habitual y que resulte incómodo, hasta quizás no sea sano. Y él ha utilizado ese aparato para hacer una figura nacional. Ahora lo que hace es formalizar, y en el momento de esa formalización, aquella figura que había servido de apoyo, que tiene luz propia, termina el desprendimiento. Hay que ver hasta dónde va, porque ¿qué pasa? Enciso ya no puede ser más intendente. Pero sí puede tener, ¿sabe? Cuando murió Chávez... Sí puede ser diputado. Mire, vuelvo a Chávez. Cuando muere Chávez, antes de irse a Cuba, Chávez dice, si me pasa cualquier cosa, ustedes tienen que darle apoyo a Nicolás Maduro, que era entre Diosdado Cabello y Maduro. Y él decía, es a él. Y la gente que obedece a Chávez como si fuera un dios, obedecía y iba a él. Va a pasar que Enciso va a decir, o va a sugerir a quién. Todos están esperando a quién. A alguien. Claro. Y hay más de uno. Y esa fricción interna del Partido Nacional es necesaria. Es más, Enciso abrió, está bien, José Andrés quiere ser candidato a diputado, bien, bueno, pero vamos a competir, vamos a lanzar otras oportunidades. Se hizo esa interna y compitieron. Y puso a su secretaria particular, que quizás no sea una figura que uno viera con capacidad electoral, pero estaba claro. No sé si es un delfín, pero sí era el espejo, ¿no? Es la más cercana. Le dije de las figuras que están es la más cercana. Hablando con Enciso. Si hay... Estamos hablando de Andrea Bruckmann. Si llueve mucho el día de la elección interna, como no es obligatoria,
esa elección, si llueve mucho, quizás Andrea gane y todo. No se olviden que el margen no fue tan grande entre Arocena y Andrea. ¿Por qué? Porque los que van a ir a votar son los que sienten cierta obligación moral, ¿no? Aquello de la lealtad. Y para manifestarle lealtad había que votar o por Andrea o por alguno. Ahora, el tema de la pregunta... ¿Viste lo de... creo que tu pregunta iba en el minuto que nos queda. Sí. Por si fue... sí, es que vamos a tener que hacerlo. Claro. Es que si fue una decisión temporalmente, desde el punto de vista del tiempo, exacto, meditada o forzada. ¿Me explico? Es decir, los hechos que venían sucediendo en la interna de la agrupación Manuel Oribe, llegó determinado momento que hizo explosión. Eso explotó. O una decisión meditada, pensada, bueno, antes de que empiece el año, yo no sé si es meditada. Quizás haya sido meditado. Yo creo que Arocena viene pensando esto desde hace por lo menos 5 años. Pero el tema es, yo me voy de la agrupación que lideró mi padre toda la vida. Deja la agrupación del padre, exacto. Y que lleva, ¿me voy de esa agrupación o es otro? Porque Enciso tiene la suficiente capacidad para decir, una cosa, está bien, me voy de la 62 yo y formo mi propio sector. Y es lo mismo, que no pasara nada. Pero ya estaba todo él, había tomado la 62. Exacto. Eran todos leales a él. Entonces era simplemente que cumpliera la lealtad. Y que se fueran, si se querían ir. Renunciar. Alguien se tenía que ir. La salida más como el programa anterior nos quedan cosas para... La prueba está, el vestigio que quedó en la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo sacaron. A quien nos mandó el mensaje se lo voy a leer completo. El Día de la Mujer no es el día de todas las mujeres en general, es el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer fue propuesto como tal por Clara Zetkin en una asamblea plenaria de la Segunda Internacional. Es un día de lucha que une los reclamos más sentidos por las mujeres trabajadoras, por sus derechos en el marco de la lucha por el socialismo y una sociedad sin explotados ni explotadores. Traté de llegar al final. Lea completo. Lo leí completo. Había leído parte del mensaje. Que es lo que se hizo retar por una mujer en el Día de la Mujer. ¿Vio? A mí me retan, yo hago caso. Bueno, pero es importante. ¿Sabe qué? Está bien o está mal. Es importante que llamen y que nos reten. Gracias a los dos nuevamente. Dale. Gracias a ustedes por estar. Como siempre les decimos, disfruten de la vida. Vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.